información de televisión española se centraba en torno a los 520 millones de euros, probablemente por la evolución económica general de la economía nos vamos a encontrar con una cifra menor seguramente. Pero hemos de anclarnos de momento en nuestra estimación económica oficial que hay publicada por parte de televisión española. ¿Hacia dónde debería destinarse esta inversión? Razonablemente deberíamos pensar que se va a ir a aquellos medios u otros soportes de televisión donde se encuentre la audiencia que hoy por hoy está en televisión española. Parece razonable que se produzca esa traslación directa buscando el mismo perfil de audiencia. Y en este sentido pues nos encontraremos o con otras televisiones o con aquellos medios más afines a televisión española en audiencia. Como veréis, y lo vamos a ir siguiendo ahora, la 1 en televisión española tiene básicamente dos targets principales, que son amas de casa y seniors, y ahora Jesús nos cuenta un poquito en detalle cómo funciona el fotográfico. Y en la 2 nos encontramos con dos targets distintos, que son hombres de más de 45 años y niños entre 4 y 8 años en franjas infantiles, básicamente. Jesús, ¿quieres comentar un poquito? El gráfico, simplemente es todo lo que esté del eje central hacia la derecha significa que son individuos o parte de la población que ven esta cadena, que lo ven en mayor proporción. Con lo cual vemos que efectivamente se concentran en mujeres, que están hacia la derecha, en 45 a 64 años, mucho en individuos de más de 65 años, concentrados en la 1. Clases son fundamentalmente bajas, y en cuanto al rol familiar, son amas de casa o ama de casa menos. Por tanto, efectivamente, el resumen es que tendríamos dos targets principales, ama de casa, y la parte senior, que es esta parte de aquí de la edad. En este otro gráfico vemos lo mismo. Destacan los hombres, esto aunque parece que es muy poco, realmente es destacar, porque la televisión es un medio que discrimina muy poco en cuanto al sexo, y hombres, como digo, seniors de 45 y más, de 45 hasta 70 años. Luego hay un target con niños, que aquí parece que está en negativo, que lo ve poco, pero porque estamos analizando la cadena en su conjunto. Si nos centráramos solamente en los programas infantiles, realmente lo vamos a ver luego, se dispara en este target. Vamos a hacer esta parte también muy gráfica. Vamos a ir para cada uno de los targets y vamos a ir viendo qué afinidad tienen en otras televisiones para que entendamos y poder explicaros dónde se va a ir este dinero. Fijaros que en amas de casa, perdonadme, dejadme que os diga, la base es 100, ¿vale? A partir de 100, en la columna donde veamos 100, hacia la derecha son aquellas cadenas donde hay una mayor afinidad para este target y a la izquierda donde hay una menor afinidad. En este sentido, si nos fijamos en amas de casa, por ejemplo, veréis que si bien la 1 es líder en audiencia, en cuanto a afinidad, el 5 tiene una afinidad muy superior a lo que tiene la 1. Asimismo, también es de destacar la posición que tiene Antena 3, que tiene las autonómicas, y al otro lado, fijaros que muy por debajo del 100 se encuentran las cadenas temáticas, pues son cadenas más de nicho, donde la audiencia está mucho más fragmentada, porque su programación también está mucho más tematizada, digamos. Bueno, esta nos la damos para haceroslo fácil. A partir de aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos medido qué otros medios tienen una afinidad importante para este target. Fijaros que las columnas en las que tenemos una afinidad cercana a la media, o por encima de la media, serían básicamente revistas, radio y exterior. Serían aquellos medios con una penetración muy interesante para que este target migrara desde la televisión y pudiera derivarse dinero de la inversión a estos targets. Es importante, entender en este gráfico que la barrita indica el porcentaje de amas de casa, en este caso, que leen revistas, mientras que el puntito es lo que veíamos antes, que tiene que superar el 100, que debería estar en torno al 100. Pero esto es la penetración, 88,4 de audiencia diaria de televisión en ama de casa. Por hacerlo gráfico, pues donde tuviéramos las barritas más altas es donde razonablemente debería moverse la inversión. Si hacemos el mismo análisis para seniors, os acordáis para el otro target que se movería desde la 1, pues tenemos afinidades muy importantes, claramente marcadas en las locales y en las temáticas de pago, por lo que comentamos antes de ser unas cadenas muy nicho, y en otro extremo tendríamos a las temáticas de TDT, a 4 de la Antena 3, que están muy por debajo de ese índice que hemos marcado como barrera. Si vamos a aquellas barras que sean más representativas, donde vamos a encontrar pues más afinidad con estos targets, lo vamos a encontrar en medios impresos, a los que la prensa aparece, a la izquierda de todo. Vamos a encontrarnos revistas, vamos a encontrarnos radio y exterior. ¿Quieres preguntar los siguientes dos? Sí. Entrando en el target de hombres de más de 45 años, pero no de los targets que tenía la 2, fundamentalmente, vemos la 2 tiene una serie de
pero tendríamos, por otro lado, las autonómicas, tendríamos las locales, que las vamos a sacar un poco de este análisis, porque tienen una penetración muy poquita, una cobertura muy pequeñita, y tendríamos la sexta. ¿Vale? Entrando en resto de medios, vemos que la televisión sigue siendo muy líder para este target, pero destacaría la parte de diarios, sobre todo la prensa de pago de información general, que es esta columnita de aquí. Tendríamos la radio, fundamentalmente la radio generalista, y por último tenemos también el medio exterior. El último target es el target de niños. Es un target que aquí lo analizamos en 4 a 13 años. Es un rango muy grande, pero vamos a ver un poco qué es lo que ocurre. Fundamentalmente tenemos en las televisiones digitales temáticas de pago, temáticas de TDT, pero realmente un niño de 4 años no es igual que un niño de 13, por eso hemos hecho este análisis partiendo entre los grupos de edad. De 4 a 7, 8 a 10 y 11 a 13. Lo que vemos es que en todos los grupos se produce una penetración muy importante y una afinidad muy importante en las temáticas, tanto de pago como de TDT, muy importante, aunque se va minorando con la edad, pero es muy alta. Esto es por el contenido que tienen estas cadenas, programación infantil. Y se produce también un fenómeno con antena 3 y 4. Se ven muy poquito cuando son los niños pequeños y van empezando a verlas más según los niños van siendo más mayores. Con lo cual, la alternativa para este target serían las dos tipos de temática, antena 3 y 4. Y en cuanto a medios, voy a ir directamente a este, donde tenemos ya el corte también de edad. Es un corte distinto porque SM no corta, no analiza niños de 4 a 7 años. Y lo que vemos que destaca fundamentalmente es algo muy importante, es el medio Internet. Internet tiene para niños pequeños una penetración del 58%. Hay que hacer la salvedad de que es penetración, uso de Internet al menos una vez al mes, comparándolo con televisión, que es uso diario, que es el dato que hay disponible, pero es un dato muy alto. Y en niños de hasta 13 años, este dato es prácticamente igual que el de tele, es un 81%. Con lo cual aquí Internet se muestra como un medio muy interesante para este target, y también las revistas quincenales que están dedicadas fundamentalmente a ellos, con una cobertura pequeñita, pero con una afinidad muy alta, como veis, en torno al 4%. Vale. Vamos a ir al resumen directamente, aunque lo tenéis siempre, para cada uno de los targets cómo se va a mover la inversión, pero por daros una imagen resumida, esto es cómo se va a producir el movimiento de inversión. Importante reseñar, cada símbolo de euro no significa que vaya más o menos dinero a cada uno de estos canales o medios, significa la proveniencia del dinero en función de los targets. En Telecinco, son más de casi chinos, serían los targets de los que proviene dinero de Televisión Española y se va a publicar en esta cadena. Para Antena 3 sería más de casi niños y así sucesivamente. No entendamos que cada euro significa X millones, que no es el caso, significa de dónde van a venir las inversiones. Fijaros que el reparto entre cadenas, quitando por Sexta, porque tienen unos targets seguramente muy poco afines a los de Televisión Española, en las demás se ha producido un reparto por targets bastante equitativo. Y en el resto de medios podemos tener, quizás el más sesgado vaya a ser Internet, puesto que solamente los niños, como hemos visto en las tablas, van a acabar derivándose a Internet, y en el resto, como el resto de cadenas, vamos a tener un reparto también razonablemente equitativo. Esta es la primera parte para calcular qué dinero es el que vamos a poder destinar o se va a mover de Televisión Española al resto de cadenas. A continuación, ¿qué hemos hecho? Ver dónde el mismo está disponible en las cadenas de televisión para poder emitir esa publicidad que sale de Televisión Española. Como sabéis, hay limitación en cuanto a emisión de publicidad, a los famosos 12 minutos por hora, básicamente. ¿Dónde tiene espacio ahora mismo las cadenas? Pues Telecinco, como veis, tiene un poquito más del 2%, mañana noche prácticamente nada, lo tiene completamente saturado, y madrugada queda un poquito. Perdona, aclarar que madrugada 1 es desde las 12:30 de la noche hasta las 2:30 de la madrugada. En Antena 3, la foto es similar, que queda disponible en mañana y madrugada 1 también, el resto del día está saturado. 4 es la cadena que tiene espacio disponible en prácticamente todas las franjas, tarde y noche, no están disponibles a lo largo del resto del día, tienen porcentajes importantes en alguna de las franjas extremas. 32 minutos. 32 minutos, sí, siempre. Y en la sexta, durante el día no tenemos nada disponible, tenemos algo mañana y tenemos un poquito en madrugada.
Respecto a autonómicas, comentar rápidamente que el año pasado Televisión Española recibió en circuitos regionales en sus desconexiones unos 55 millones de euros, de los 557 que hemos comentado antes, que sin esa posibilidad de acceder a las desconexiones regionales, y puesto que en TDT no hay desconexiones, digamos que la única fórmula que quedaría disponible serían las televisiones autonómicas o locales, que además tiene un perfil bastante similar al de los circuitos regionales de Televisión Española. Y en TDT, bueno, que lógicamente, como he venido comentando, su crecimiento más el apagón que se va a producir en diciembre de este año y abril del año que viene, tiene que darle una parte de mercado mucho más importante de la que tiene hoy por hoy. ¿A qué conclusión nos lleva esto? Pues que estimamos que aproximadamente unos 100 a 120 millones de euros del dinero que hoy se invierte en Televisión Española podría derivarse al resto de televisiones. Básicamente por el tiempo unitario que hay disponible en cada una de ellas, por la complementariedad regional que van a suponer las autonómicas y por el gran crecimiento que hay en TDT y la afinidad en ciertos cargos. Primera conclusión, de los 520 millones estimados para este año, 100 a 120 irían a las televisiones. Perdón, a todas las televisiones, a todas las televisiones, ¿no? A todo el espectro de televisiones. Respecto del resto de medios, lógicamente no nos vamos a aburrir con todos los cálculos que hay detrás, pero hemos estimado que para medios impresos, radio, exterior e internet, la cifra rondaría en los 120 a 140 millones de euros. Esto haría en ese rango. Y nos queda un tercer factor que es importante, que es en caso de producirse inflación en televisión, por este nuevo panorama que obviamente cambia completamente el que ha venido existiendo hasta este momento, bueno, qué dinero podría inflacionarse en el mercado y por lo tanto evitar que se perdiera de la tarta tributaria que tiene hoy Televisión Española. Aquí, al igual que hemos dicho al principio, hay argumentos a favor y en contra. Razonablemente, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Se producirá una cierta inflación. Estimar exactamente cuál es la cifra final de inflación es complicado, va a depender de muchos factores. Tengamos en cuenta que en la parte de argumentos en contra, bueno, pues está lógicamente la situación económica actual, la necesidad de muchos anunciantes que no ver cumplir este presupuesto de ventas, pues van a tener que reducir costes y por lo tanto ahorrar dinero, que está visto para publicidad y comunicación, que en este momento todas las cadenas de televisión van más desocupadas que el año pasado, por lo tanto la inflación de precios jugaría en contra, y bueno, en principio los precios razonablemente deberían tardar un cierto tiempo en empezar a subir. En argumentos a favor, pues lógicamente el hecho de que desaparezca uno de los principales canales, bueno, de alguna manera hace que el espacio sea más caro, hay menos espacio, por lo tanto es más caro. A partir de ahí debería producirse un movimiento razonable de incremento de precios. Las cadenas privadas van a tener una oportunidad para subir precios de aquellos anunciantes que vengan directamente de Televisión Española o que mayoritariamente estuvieran en Televisión Española. La caída de ser de las generalistas que hemos estimado antes y que hemos visto, bueno, pues les va a llevar a una situación algo más complicada para cumplir sus presupuestos de este año. Por lo tanto, con menos audiencia y con incumplir el presupuesto, se debería producir un aumento de precios. Y en el caso de que la demanda bueno, pues se incrementara sensiblemente en el último cuatrimestre del año, pues lógicamente un incremento de demanda con menos espacio disponible llevaría a esa reducción razonable de incremento de precios. Esto es una gráfica meramente informativa de cómo se han producido las inflaciones en los últimos años en los principales casos. Como veréis, el rango puede variar del menos 15 a un más 23. Si bien la gran mayoría de la evolución interanual se puede situar en el entorno de un 5 o 10% aproximadamente. Conclusión, nosotros estimamos que se va a producir un incremento de precios que, traducido a millones de euros, rondaría pues entre los 80 y los 160 millones de euros, entre un 5 y un 10% de incremento. Lógicamente, si las televisiones privadas solo trataran de compensar la pérdida de audiencia, bueno, pues estaríamos en la franja baja, y si además se produjera un cambio en la demanda y llevara al mercado a admitir un incremento de precios, estaríamos en la franja alta. Conclusiones hasta ahora, bueno, pues que en el mercado televisivo se van a alojar unos 100 a 120 millones, en el resto de medios de 120 a 140, que la estimación de inflación puede situarse entre 80 y 160, lo que significa que hay unos entre 100 y 200 millones de euros aproximadamente de Televisión Española que no van a tener cabida en el mercado publicitario. Con la rapidez con la que se ha producido este cambio normativo, nos podemos encontrar con que el mercado publicitario se reduzca
en el año 2010, frente a lo que hemos tenido hasta ahora, pues en ese rango entre 100 y 220 millones de euros aproximadamente. Aquí hemos hecho dos gráficos donde reflejamos rango inferior y rango superior, lógicamente, en función de la evolución de inflación, de ese 5 o 10%, donde veríamos dónde se va a alojar, cuál es el destino de la inversión de Televisión Española, en función, repito, de si la inflación fuera de un 5 o de un 10%. Podríamos tener diferencias pues, en torno a unos 4 puntos aproximadamente en televisión, entre un 19 y un 23%, en función, lógicamente, de qué pasará con esa inflación. Seguramente la conclusión más interesante es, frente a un panorama de medios en cuanto a inversión del año 2008, donde la televisión captaba un 43,4% de la inversión, pues en el rango inferior la televisión estaría perdiendo prácticamente 4 puntos, captaría solamente un 39,6%, mientras que en el rango superior la televisión captaría un 40,5%, perdería algo menos de 3 puntos. Siempre entendiendo que no llega a recuperarse el 100% de la inversión que por hoy está destinándose a la Televisión Española. Y Jesús Cristo, un poco el cierre de indicaciones, aparte de las que ha comentado Hugo ahora mismo, como resumen de toda la presentación, creemos que va a variar el ser de cadenas. Durante la 1, 4 y la sexta, la 2, 3, 5 y entre las dos bajarán. Las campañas, como hemos visto, perderán cobertura, con lo cual perderán eficacia publicitaria. Los efectos de inversión hacia lo que va a hacer las televisiones, lo que ha comentado Hugo, hasta 120 millones, hasta 140 millones en otros medios, la inflación que podría suponer 160 millones, y la parte que mínimo a 100 millones entendemos que puede bajar el dinero. Y por último, un dato importante es que el ser de inversión de medios puede cambiar, que es el último gráfico que hemos visto, perdiendo la televisión casi ser de inversión que tiene de más del 40%, podría llegar a perderlo, quedarse justo en ese 40%, e Internet podría dar una subida importante de 3 puntos, pasando del 9 al 12%. Esto es todo. Pues dejamos tomar el café. De Internet, perdonadme, ¿lo valoráis como una noticia positiva? O porque hasta ahora siempre se dice que igual que en el papel la publicidad sí que tiene negocio, pero no la tiene así en Internet. ¿Esto lo podemos analizar como positivo porque supone un lanzamiento para el negocio en Internet? Yo creo que es una consecuencia del nuevo cambio. El mercado español de Internet es un mercado menos desarrollado quizás que el resto de mercados europeos, de nuestro entorno. Las cifras de inversión son más bajas, están en torno a un 6%. Lógicamente, siempre dentro de un cambio de salida de dinero del mercado de Internet en cuanto a peso en el mercado. No significa que en este momento, por este simple movimiento, el modelo de negocio como tal se consolida porque el modelo vaya creciendo. Lo que hay es una consecuencia de la traslación de números simplemente. Por eso con tantos datos y tantos tecnicismos que yo no quiero ir por ahí. ¿Vosotros creéis que, aunque en septiembre esté aprobado esta nueva ley, puede entrar esto en vigor al 100% inmediatamente? Supongo que hasta el 1 de enero. Al 100% no, porque de hecho ya la televisión ha anunciado Televisión Española que respetará aquellos compromisos que tenga cerrados antes de verano, con lo cual aquellos que ya estén compras ya realizados, compromisos cerrados en fase anual, cuando no puedes dedicarse a ellos, con lo cual los va a respetar. Se va a hacer una implantación gradual en solo 4 meses y el impacto completo debería ser a partir del 1 de enero. Simplemente por lo que lleva ya arrastrado de compromisos adquiridos. El objetivo final de las cadenas privadas a la hora de pedir que Televisión Española de publicidad es subir el coste de los anuncios, ¿no? Entonces, básicamente ese es el objetivo principal, porque siempre he oído en los directivos de las cadenas que los anuncios son muy baratos. Dice, bueno, pues tienes un coche y un supermercado de barrio al lado, ¿no? Y dice, eso es porque es barato. Y lo que ellos quieren es subir el precio de los anuncios para evitar la saturación. ¿Es así eso? Yo creo que eso es una pregunta a hacerle a las cadenas. Nosotros en el no podemos aportarte luz sobre lo que ellos esperan, ¿no? Pero lo
podemos dar nuestra opinión. por el otro lado. Nosotros podemos dar nuestra opinión de si tiene sentido o no este cambio de regulación. Que yo creo que es un cambio que tiene mucho sentido en cualquier mercado, pero hecho en una pauta temporal razonable. No se puede regular un sector económico en 4 meses, que tiene impacto además en ámbitos tan distintos como las agencias de medios, como los anunciantes o como las cadenas de televisión o el resto de medios. Efectivamente, en un entorno económico razonable y abierto no debe existir financiación, me parece sensato, con lo cual yo creo que eso es una reclamación razonable por parte de cualquier operador del mercado, pero es verdad que no se puede regular en un espacio tan corto de 4 meses sin haber consultado con todas las partes implicadas y bueno, que al final genera una problemática muy importante donde ahora mismo pues, hay anunciantes que no saben dónde colocar sus campañas de publicidad. Bueno, pues porque sus targets no están ahí, por no haber espacio disponible y les genera un problema con la implicación directa que tiene, porque si no comunican no pueden vender y si no venden, lógicamente, su situación económica se ve afectada de manera importante. Y no ha habido esa consulta que debería haber habido. No ha habido consulta tampoco con las agencias de medios, que también es una parte importante de todo el proceso económico. Bueno, siendo algo que seguramente tenía que llegar, como en cualquier otro sector económico, liberalizado y debe decirse por norma de mercado absolutamente abierto, había que haberlo hecho con más tiempo. Oye, ¿a qué atribuís esta expresa? ¿Vosotros? Yo no te puedo dar una opinión. Es decir, no sé qué hay en la cabeza del legislador cuando tiene una decisión de este estilo. Yo puedo juzgar cómo lo ha hecho. Razonablemente parece que está hecho con mucha prisa y sin tener en cuenta todo el impacto económico que va a tener en diferentes sectores. No te puedo decir qué es lo que piensan cuando toman una decisión de este estilo. ¿Habéis hecho una evaluación de cuáles, a partir de vuestra cartera de clientes, son los sectores económicos más afectados? Me refiero, por ejemplo, a aquellos que se dirigen a niños, a aquellos que tal, y cuál es el feeling que habéis recogido de los clientes que tengáis en ese tipo de sectores. Los sectores más afectados son los que están concentrándose fundamentalmente en los targets que tiene Televisión Española. Hay uno muy terriblemente afectado, que es el de niños, porque de repente los jugueteros que se enfrentan en septiembre a la campaña en la que se juega en el año, pues se van a encontrar con unas cadenas como son la 2 fundamentalmente, la 1 también, y Clan TV, que no tiene publicidad y son cadenas claves para... Entonces este es un sector absolutamente afectado. Luego hay sectores de gran consumo que, hablando ya de productos dirigidos muy a ama de casa, que se van a ver tremendamente afectados. Gran consumo, fundamentalmente. Y luego otros quizás se puedan ver un poquito menos. Todos aquellos que tengan un target más dirigido, más masculino, o menos segmentado hacia ama de casa o hacia individuos adultos, los seniors que decíamos, tienen, digamos, otras vías, otras cadenas donde pueden encontrar una afinidad mayor, es decir, pueden encontrar un hueco. El problema será que cuando me lleve una campaña dirigida a hombres de Televisión Española a Telecinco o Antena 3 no tenga hueco, porque estén con el límite, ¿no? Ese será el problema. Pero tendrían en teoría una cadena con una audiencia que podría responder. ¿Creéis que hay anunciantes que están modificando a toda prisa su plan de marketing a la vista de esta situación? A toda prisa es complicado. Al final, cualquier estrategia económica de una compañía requiere un cierto tiempo. Entonces, un cambio rápido probablemente te puede llevar a un desajuste más importante que el hecho de no variarlo significativamente. Ese es uno de los problemas. No ha habido tiempo suficiente y no ha habido una antelación y una información previa para que se produjeran estas variaciones que son necesarias. Yo creo que probablemente si esto efectivamente entra en vigor el 1 de septiembre con impacto completo desde el 1 de enero, bueno, el año 2010 será un año de ajuste, donde cada anunciante tendrá que ir buscando cómo redefinir las estrategias de su comunicación. Y también supongo que las cadenas dedicarán a captar esos nichos, ¿no? que en ese momento. Porque, por ejemplo, el otro día nos decía Elena Sánchez, la directora de programas de 4, que el target infantil no eran para ellos, es decir, la programación infantil para ellos no tenía ningún interés, era una cadena juvenil y tal. Esto puede pasar que al quedar, digamos, como he dicho, que efectivamente las televisiones públicas es donde más se centran en los niños, que haya cadenas que ahora no lo tienen y que de pronto empiecen a tener eso. Es una decisión estratégica, pero razonablemente si detectamos que se queda algún target fuera que no está cubierto suficientemente por nadie y que hay mucho dinero razonablemente importante asociado a ese target, y luego estratégicamente habrá quien se posicione para intentar captar parte de esa inversión. Parece sensato.
Antes de preguntar la pregunta, ¿quién ha financiado este estudio? Como llega un poco tarde, ¿quién está detrás del estudio? Está Grupo, no es un Pero estudio financiado por nadie. es que hay varios logotipos, ¿no? Minds, Sí, es decir, claro, por eso. es lo hemos comentado al principio. Sí, por eso, perdón. Grupo es el paraguas en el que se agrupan todas las agencias de medios del grupo. Vale, sois agentes de medios. Entonces, la pregunta ahora ya realmente, entonces este estudio, que está muy bien hecho, enhorabuena, se lo vais a presentar al gobierno estos días? Es decir, ¿lo va a ver también el gobierno? ¿Va a haber alguna presentación oficial? Y segundo, la fecha que habéis elegido justo antes de las elecciones, me imagino que es un poquito que el sector sepa lo que tiene que votar, supongo, la semana que viene, o lo que no tiene que votar, ¿no? Me imagino que también tiene que ver, que habrá una intención que si quieres la puedes aquí oficialmente, pero me imagino que más de uno lo pensará. Ya digo yo que no hay intención política. No hay intención política, aunque sea la fecha que habéis... Nosotros somos un actor económico del mercado, o sea, no somos un lobby político. Pero contentos no estáis con el gobierno, eso está claro, por lo que hemos visto y por lo que se está escuchando aquí, ¿no? Y por cómo han actuado. Parece razonable pensar que no se han hecho las cosas con la sensatez y con lo que marca la exigencia a la hora de regular un sector económico. Por eso. Pero más allá de eso, nada más lejos de nuestra intención que incluye el voto de nadie, es una decisión personal de cada cual. No hay intención en eso. Nosotros no vamos a entrar. No recomendáis la semana que viene que se le pase factura al gobierno por el daño que vemos aquí en las cifras que habéis también estudiado y también presentado. No va por ahí la intención, ¿no? Nada, no va por ahí. Va por una mera constatación de cuál es la implicación que va a haber en nuestro sector. Se ha hablado por parte del gobierno que se van a respetar los acuerdos, pero no sabemos lo que va a ocurrir, por ejemplo, con los que pasan el año que viene como la Champions. Y la discriminación que supone respetar a unos anunciantes en detrimento de otros, y si hay algún tipo de regla, aunque tengo la sensación, por lo que está diciendo la propia Telefónica y otros operadores, que se están enterando por los periódicos, por lo cual nos pasará lo mismo, ¿no? Y si tenéis alguna alternativa precisamente para los anunciantes que no van a estar en detrimento de los que sí van a estar, por ejemplo, en sus eventos deportivos. Cada una de las compañías, tanto Grupo M como cada una de sus compañías, están trabajando activamente con sus anunciantes para intentar, lo que les estaba comentando yo antes, redefinir sus estrategias de tal manera que el impacto sea el menor posible para todos ellos. Es un trabajo que lleva tiempo. En esta semana, cuando hemos terminado de hacer el estudio que os presentamos ahora, cada una de las compañías está hablando con sus clientes, detectando sus necesidades, aunque muchos de ellos ya se han trasladado, así como su contento o descontento con la nueva situación, y a partir de ahí, lógicamente, en un entorno profesional como el nuestro, pues buscarles la mejor alternativa para que ellos no vean una repercusión directa en su funcionamiento. Otra pregunta, ¿por qué lo habéis hecho? Me parece fantástico que los hayáis anticipado a la marca, a la Asociación de Agencias de Medios, pero no tendría que haberlo hecho la Asociación de Agencias de Medios en favor de los anunciantes, que además ha suscrito el acuerdo de apoyo a las peticiones de los anunciantes. Digo, no te puedo dar opinión, nosotros no pertenecemos a la Asociación de Agencias de Medios, entonces a partir de ahí yo creo que la asociación tomará la determinación que deba tomar en cada momento y ellos sabrán, porque se tienen que posicionar en un lado o en el otro. Nosotros no podemos hablar por cuenta de la asociación. ¿Y Mainz no pertenece? Las agencias y Grupo M no. Entonces nosotros el estudio lo presentamos como Grupo M, que somos los que hemos liderado y gestionado el estudio. Me llama mucho la atención la diferencia, porque el gobierno en el proyecto de ley considera que las televisiones van a captar el 80% de la publicidad que libere televisiones, cifra en 400 millones. Y me llama mucho la diferencia que vosotros decís que como máximo 120 y el gobierno dice 400. ¿A qué atribuís las diferencias? Nuestro estudio ¿Lo consideráis disparatado que las cadenas puedan captar 400 millones? Yo creo que solamente habría dos posibilidades para que nos produjera. Uno es que se abriera completamente el marco actual y no hubiera limitación de minutos, de lo contrario es imposible, o de lo contrario que hubiera un incremento en precios desorbitado. Desorbitado es tan distante de 120 millones como 400 multiplicado por 4. De lo contrario es mera matemática, no hay posibilidad de hacerlo. Sí, por eso yo creo sobre la posibilidad de que subieran de que el objetivo final es subir los precios de los anuncios, porque ya hay saturación en las cadenas. Teniendo televisión española anuncios, hay una saturación tremenda. Es una consecuencia de la regulación, seguro. Que estuvieran en el espíritu de por qué se produce el cambio, lo desconocemos. Que seguro es una de las consecuencias que se pueden dar sin ninguna duda. un poco por contestar un poquito más a tu pregunta, no sería 120 lo que decimos que va a ir al medio de televisión, sino también la posible inflación, porque eso es posiblemente el grueso. Entonces hablamos de un rango entre 180 y 280 millones que podría ir a la televisión. ¿Vale? Si nos movemos en el rango máximo hablaríamos de 280. Y posiblemente el gobierno esté considerando que la inflación pueda tener ese efecto de hasta 400, porque espacio publicitario no hay para que entre ese dinero. Si al final 4 y la sexta se fusionan, estas previsiones cambiarían mucho. Cambiarían.
si produjera un escenario de fusión de cualquier televisión, lógicamente el escenario vuelve a cambiar. No podemos estimarlo ahora mismo, pero sí debería cambiar, lógicamente. No habéis hecho ningún cálculo. De momento no, porque más allá de los rumores que tenemos todos y bueno, informaciones que podemos haber leído en prensa, no hay más información fiable, por lo menos. Por lo tanto, de momento nos ceñimos a lo que de verdad conocemos. Pues seguimos actualizando nuestra información. ¿Os conoce algún tipo de sospecha que el único punto de los 6 que la CNT, que el único punto que el gobierno ha aprobado de los 6 puntos que le ha remitido a la CNT sea el de permitir, el de no sancionar a las cadenas que no paguen la tasa, perdón, el porcentaje? En realidad tampoco es no sancionar, es aplicar la ley tributaria, es decir, una sanción especial, pero sí tener una sanción. Sí, si no paga. genérica, Claro. como diciendo, A criterio de cada cual. ¿Y pensáis que la retirada del sector, vamos, de la inversión de tantos millones va a tener un efecto en el empleo de las empresas que intermediáis? Podría tenerlo, pero eso pasaría en cualquier sector. Yo creo que al final cuando haces un sector mucho más pequeño de lo que es, razonablemente la implicación es a todos los niveles y evidentemente para todos aquellos agentes económicos que trabajan en un sector, bueno, pues puede haber implicaciones de todo tipo, estructurales, lógicamente, como tú apuntas, es una relación que se puede producir, y de menos peso del sector, de más problemas para poder dar servicios profesionales a nuestros anunciantes, razonablemente es una de las implicaciones que podría tener. se ha anunciado que va a haber un estudio por parte de los anunciantes quitando uno de los empleos que se van a perder, aunque ya Ángel Riesgo avanzó algunos datos de lo que le estimaba. Vosotros a esto le podéis o tenéis añadido o previsto esa parte, la de los despidos, lo que significa... De momento no. ¿Por qué prevéis que todo esto no se va a ampliar a las cadenas autonómicas? ¿Qué tal eso? No hemos previsto que nos amplíe. En algunas slides hay una pequeña línea abajo que dice que de momento no hay información que nos permita sospechar, ¿no?, que se vaya a producir el mismo efecto en las televisiones autonómicas. ¿Que parece natural que en un momento dado se produjera? Bueno, pues evidentemente si vamos a una regulación de mercado en la que la doble financiación desaparezca por completo, lo que está detrás de este cambio normativo, pues evidentemente uno de los factores a considerar es que se pudiera producir también en las televisiones autonómicas. Pero por eso, como el tema de la fusión, no hay información, por lo tanto no podemos calcularlo. Luego te dice, hicimos una encuesta a todas las delegaciones para que preguntaran a las cadenas qué les parecía la idea. Algunas decían que iban a ir por ese camino, pero otras no estaban en encuesta. ¿De frente a las autonómicas? Sí. Yo creo que hay que esperar. Ahora mismo no hay... Que nosotros hayamos recibido no hay ninguna señal, ni en un sentido ni en el otro. Y aquí veis que en Francia la legislación de la publicidad, la cadena pública, ha aumentado el tiempo publicitario en el resto de las cadenas, ha autorizado. Pero eso no está regulado por la Sí, pero ellos sí, eso es parte de la aplicación de la Directiva de Televisión Sin Fronteras, porque en Francia tenían 6 minutos de publicidad por hora, lo han ampliado a 9. Es decir, tenían una limitación aún más allá de lo que iba la ley, o sea, la directiva. Lo que ocurre es que por tema de la crisis económica al final no han abierto esos bloques. Están autorizados pero no han llegado a abrirlos. En España no se puede abrir más. No, en España, de hecho en España la ley audiovisual del año que viene tendrá que regular el tema de los 12 minutos que incluye el 20%. Si lo que ahora está incluyendo o lo que también estábamos contando dentro de los 17 minutos. Es un tema absolutamente clave. ¿El modelo alemán lo habéis tenido en cuenta? ¿Lo habéis estudiado? Está reflejado el modelo alemán de la televisión pública, en la que a partir de las 7 de la tarde ya no hay publicidad y cómo eso ha funcionado, porque lleva toda la vida. Yo soy medio alemán y lleva toda la vida. ¿Eso lo habéis tenido en cuenta para el estudio o no? Igual que el francés que estáis comentando. Sí, lo que hemos hecho ha sido centrarnos en el francés, que es el que teníamos, digamos, una aprobación, una puesta en marcha más inmediata, y hemos querido ver un poco cómo se ha desarrollado, ¿no? Sobre todo por situación económica similar, porque si nos remitimos a muchos años atrás, digamos que va a ser poco comparable. Vale. Y al final tampoco ha sido muy comparable el tema con Francia. Eso. Gracias.